Ok, pues bienvenidos nuevamente al estudio de Daniel y Ezequiel. Vamos a estar entrando en el libro de Ezequiel hoy día y vamos a estar viendo el capítulo 1 y otros capítulos ahí juntos con el capítulo 1, pero el capítulo 1 y 2 en especial van a ser los capítulos que vamos a poner más énfasis aquí al comienzo, por lo que vemos aquí al comienzo del capítulo 1 y 2, ya que son capítulos muy importantes para el llamamiento de Ezequiel y también para la primera visión que va a tener Ezequiel aquí en el capítulo 1. Voy a poner algunas de las páginas aquí en la pantalla para que vean también y las pueden tener. Algunas de estas páginas tienen apuntes míos, como pueden ver ahí escritos tal vez, y pues son notas adicionales que me he puesto ahí para mí mismo, pero estas van a ser las páginas para la clase de hoy, capítulo 1 de Ezequiel. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en especial en el capítulo 1? Vamos a ver a Ezequiel y vamos a ver lo que Ezequiel vio, su primera visión. Y la primera visión de Ezequiel es una visión muy hermosa, ya que está viendo Ezequiel la gloria de Dios. Y aquí, como muchos de los profetas, como leemos en el Antiguo Testamento, vemos que antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar su trabajo de ser profeta, recibe un llamamiento de Dios. Y es lo mismo aquí en el caso de Ezequiel. Así que Ezequiel va a ver la gloria de Dios y luego va a recibir el llamamiento por la voz que escucha ahí al final del capítulo 1. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí al comienzo en Ezequiel capítulo 1. Vamos a dar lectura al pasaje para comenzar esta mañana. Y así veremos cómo comienza este libro tan maravilloso de Ezequiel. Verso 1 del capítulo 1. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Aquí en estos primeros 3 versos, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que Ezequiel está diciendo que vino a él palabra de Jehová, palabra de Dios, lo cual es lo que marca a cada profeta, ¿verdad? Cada profeta siempre dice, aquí está la palabra de Dios. La palabra de Dios vino hacia mí y yo la recibí. Así que Ezequiel aquí comienza de la misma manera. Y nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Como mencionábamos en la introducción, que Ezequiel era un sacerdote. Había sido entrenado para ser sacerdote. Y en verdad eso es lo que iba a hacer con su vida, ser sacerdote ante Dios. Pero Dios lo llama para hacer un poco diferente de trabajo, el trabajo de profeta. Pero sí tiene este fondo histórico, Ezequiel, de preparación para ser sacerdote. Y ahí lo menciona, ¿verdad? En el verso 3. Bueno, en los versos 4 y en adelante comienza aquí Ezequiel a decir lo que sucedió. Aquí recibí la palabra de Jehová por forma de visión. Dice el verso 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas
a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Vamos a detenernos aquí en el verso 11 y dar un poco de explicación de lo que vemos en estos primeros versos acerca de esta visión. Ezequiel dice que él vio, alzó los ojos y vio que venía una tempestad hacia él. Y en esta tempestad, en este viento, recuerdan que en literatura apocalíptica el viento siempre representa la actividad de Dios sobre el mundo. Entonces lo que está viendo es algo que tiene que ver con Dios y la acción de Dios. Vemos que al ver más descripciones de esto, dice que hay también fuego envolvente, verso 4. El fuego normalmente tiene la idea de juicio. Cuando se ve fuego en presencia de Dios, normalmente eso tiene que ver con la idea del juicio de Dios. Dios viene para juzgar, es la idea de lo que está viendo aquí. Inmediatamente después se nos dice que habían ahí 4 seres vivientes entre el fuego. Y con esto Ezequiel quiere decirnos que él estaba viendo algo que no era solamente una tempestad, sino que ya son 4 cosas, 4 seres vivientes. Bueno, estos seres vivientes los vemos también en Apocalipsis, capítulo 4, donde se presenta el trono celestial de Dios y ahí se ven 4 seres vivientes. Igual que estos que están aquí. Y se nos empieza a describir, se nos describen sus alas, ¿verdad? Se nos describen sus caras y vemos que cada uno de estos seres vivientes tenía 4 caras. El verso ahí que nos especifica cada una de estas caras comienza con el verso 8 y ahí sigue adelante en el verso 10. Y vemos las caras que tienen. Cara, dice el verso 10, de hombre, cara de león, cara también de buey y de águila. 4 caras, cada uno de estos 4 seres vivientes. Bueno, algunos han hecho preguntas de por qué tienen 4 caras, por qué nomás no sería mejor que tuvieran una, por qué 4. Y se puede ver tal vez algo aquí que se representa cada cara, el que está mero arriba o que tiene la soberanía sobre esa especie de animal. Por ejemplo, el hombre es el soberano sobre toda la creación de Dios, ¿verdad? Y por eso vemos que tiene cara de hombre. Cara de, como dice aquí, de león, nos habla de qué tan fuerte es el león y cómo domina el león, ¿verdad? Sobre los animales que andan sobre la tierra. El león es el rey de la selva, ¿verdad? Como decimos. También el buey aquí, tal vez para hablar de los animales domesticados, el buey siendo el más fuerte de ellos, ¿verdad? En el tiempo primitivo, el buey era la máquina del mundo antiguo. El motor que movía a cosas pesadas, que trabajaba fuertemente en el campo, ¿verdad? Y no había animal para comparar con el buey en cuanto a su poder. Finalmente, se menciona aquí al águila, y viendo de las aves, ¿verdad? En el cielo vemos aquí la idea del águila y el águila teniendo dominio sobre todas las aves del cielo. Algo así tal vez es lo que debemos entender por qué tienen 4 caras. Lo bonito de esto es lo que llegó a significar esto más adelante para la iglesia primitiva.
Cuando empezaban a ver a los evangelios, la iglesia primitiva, estoy hablando de como siglo 2, 3, 4, por ahí, después de Cristo, toman a estas 4 caras para representar a cada evangelio. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, el evangelio de Mateo llegó a tener el símbolo de la cara de un ser humano. El evangelio de Marcos llegó a ser representado por el león. El evangelio de Lucas fue representado por el buey. Y el evangelio de Juan es simbolizado por el águila. Y la iglesia usaba estas imágenes aquí tomadas del verso 10 para representar a los 4 evangelios de una forma que corresponden con esta visión. Así que era una manera para la iglesia, no tanto alabar a estas figuras, pero una forma nada más para representar a los 4 evangelios. Tanto que cuando uno veía al águila, uno sabía que se estaba hablando del evangelio de Juan. Cuando se veía pintado por ahí un león, se sabía que estaba hablando del evangelio de Marcos. Entonces, eso sale de estos versos aquí, de esta visión. Un detalle algo interesante. El verso 11 y el verso 12 nos siguen hablando, pero ahora se nos dice que cada uno tenía alas extendidas y todos tienen ojos, ¿verdad? Sobre todo su alrededor. La idea de que ellos pueden ver todas las cosas, ¿verdad? Muy bien, dice el verso 12 que cada una caminaba derecho hacia adelante y hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Ellos andaban. Y cuando andaban no se volvían. Verso 13. Cuando la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Bueno, vemos estos detalles. Hay fuego entre ellos también, y hay también relámpagos. Miremos este detalle que se nos acaba de mencionar en el verso 13. Relámpagos son muy semejantes al fuego, son símbolos de la justicia de Dios o el juicio de Dios que está por venir sobre alguien o sobre una nación. El verso 14, siguiendo adelante, dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito. Las 4 tenían una misma semejanza y su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Bueno, vamos a detenernos aquí un tantito. Se nos ha descrito una nube que viene hacia Ezequiel. En esta nube se ve que hay fuego, ¿verdad? Luego se ve que hay 4 seres vivientes. Se nos especifican más la apariencia de estos 4 seres vivientes. Después se nos habla de ruedas, ¿verdad? Entonces debemos imaginar en nuestra mente que los 4 seres vivientes vienen montados en algo que se ve como un carro que usaban en aquellos entonces, ¿verdad? Con ruedas.
pero no solo 2 ruedas en sus lados, ¿verdad? Sino que tenían 4. Que quiere decir que este carrito celestial puede moverse hacia las 4 direcciones sin problema. Este es un carro que puede ir en donde quiera que quiere. Esa es la idea. Normalmente los soldados que iban montados a carros, ¿verdad? Solo los carros podían ir hacia una dirección a la vez. Y tenían que traer los caballos a un lado para dar vuelta y seguir a otra dirección. Pero este carrito tiene 4 ruedas, entonces es muy fácil para irse hacia cualquier lado, muy fácilmente. Se nos dice también que estos 4 seres vivientes y su espíritu estaba en las ruedas. En otras palabras, solo diciendo que las ruedas aquí se resaltan para ser un carro movible. Donde ellos quieren ir, estos 4 seres vivientes, se van y se van en este carro. Bueno, el verso 21 nos da más detalles y estoy progresando por esto para que veamos toda la visión junto, ¿no? En un conjunto, y luego vamos a volver a hacer unas cuantas observaciones adicionales de los seres vivientes y también de este carro. Dice el verso 21, cuando ellos andaban ellas, hablando de las ruedas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes, verso 22, aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso y extendido encima sobre sus cabezas. Debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Bueno, se nos dan más detalles. Seguramente estos 4 seres vivientes son muy importantes, ¿verdad? Son forma de ángeles, y digo forma porque habían diferentes tipos de ángeles, ¿verdad? Hemos hablado en Daniel de los querubines, aquellos ángeles que protegían las cosas sagradas de Dios. Se pone un ángel de los querubines ahí a la entrada del huerto del Edén, cuando Dios saca a Adán y Eva. Recuerdan, tenía una espada de fuego, y ahí vemos la idea de juicio también. Él guardaba la entrada al huerto del Edén. Entretejido en la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Ahí entretejido en esta cortina había figuras de querubines, porque ellos guardaban la entrada a la presencia de Dios. Y también sobre el arca del pacto recordamos la figura de 2 ángeles, cubriendo su rostro, ¿verdad?, con sus alas, y los 2 puntando hacia el otro. Esos también eran querubines. ¿Por qué? Porque guardan las cosas sagradas de Dios. Y de hecho, cuando vemos a los 4 seres vivientes ahí en Apocalipsis 4, ellos también están guardando la presencia de Dios, uno en cada punto del trono de Dios. Y vamos a ver esa misma idea aquí en estos versos. Pero no son solamente querubines, también tienen características de los serafines. Y los ángeles serafines, recordamos que son los ángeles de juicio. La palabra seraf en el hebreo significa, iba a decir simboliza, pero significa, mejor dicho,
aquellos de fuego, los que son de fuego. Y estos son los que normalmente traían juicio sobre la tierra. Entonces, lo que vemos en estos 4 seres vivientes y lo que estoy tratando de decir con estas descripciones es que tienen características de los dos, querubines y como serafines. Traen el juicio de Dios como los serafines, pero también están aquí en este carro celestial guardando la presencia de Dios y el trono de Dios, como hacían los querubines, ¿verdad? Entonces estos detalles nos demuestran que estamos viendo una combinación. Ahora, cuando volvemos aquí al texto, se nos dice que cuando ellos se movían, se escuchaban sus alas, ¿verdad? Y me imagino que no era solamente algo maravilloso para ver, sino que era algo maravilloso para escuchar. Cuando se movía, ellos se escuchaban sus alas también, ¿verdad? Cuando se paraban, verso 25, también sus alas paraban y ahí estaban quietos. Dice el verso 26 que sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Bueno, tal vez este es el detalle más hermoso de este carro, ¿verdad? Porque se nos dice que están estas ruedas y sobre las ruedas están, ¿verdad?, los 4 seres vivientes y sobre ellos están como un cielo, ¿verdad? Una expansión, dice, y luego arriba de la expansión está un trono y sobre el trono está uno sentado. Uno que parece ser hombre, dice el verso 26. Y claro que esto nos está dando la representación de Dios el Padre. Él está sentado sobre el trono celestial, aquí en esta visión. Se nos empieza a describir a este hombre, ¿verdad? A este ser espiritual. El que estamos diciendo que es el Padre. Verso 27 dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Ahora, sigamos viendo. Alrededor de Dios hay mucha luz. Bueno, Dios es luz, nos dice el apóstol Juan varias veces. Pero también vemos que el fuego está ahí, símbolo del juicio de Dios una vez más, que se va a traer. Lo bonito se ve también en el verso 28 cuando dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Ezequiel está tratando de darnos una descripción lo mejor que puede de la gloria de Dios que está viendo. Dice, es como el arco iris, hay mucha luz, resplandor, hay fuego, ¿verdad? Y se nos dice que esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, verso 28. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, este último detalle vamos a ver que se va a ver en más detalle en el capítulo 2. La voz de Dios es el enfoque del capítulo 2, porque ahí Dios le va a hablar a su profeta. Pero hasta el momento Dios se ha estado presentando en su gloria y Ezequiel, ha estado viendo, hablando la gloria de Dios. Pero anoten algo, hermanos. Aquí dice que fue la visión, estoy en la última parte del 28. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. La semejanza.
de su gloria. En otras palabras, no era la gloria misma de Dios. Si Ezequiel hubiera visto eso, hubiera muerto. Esto es la semejanza de la gloria de Dios. Como para decir, me vi como algo que era la gloria de Dios, pero yo reconozco que no fue la gloria exacta de Dios, porque si hubiera sido eso, yo no estaría vivo. Dios es demasiadamente maravilloso y glorioso para que el hombre lo contemple en su gloria completa y no morir. Así que se sabe que se está viendo aquí la semejanza de la gloria de Jehová. Ahora, quiero resaltar en especial 4 puntos que vemos aquí en el capítulo 1 en esta visión. Primeramente, estamos viendo la grandeza y la gloria de Dios. Bueno, la semejanza de la gloria de Dios, como hemos dicho. Pero estamos viendo la grandeza y la gloria de Dios. Ezequiel necesita ver esto, porque Ezequiel se encuentra con los cautivos en Babilonia. Ezequiel y toda su nación están en cautiverio en Babilonia. Y desde su perspectiva, no parece ser una situación muy buena para ellos, estar en cautiverio. Pero se le presenta a Ezequiel la gloria de Dios para que no solo él vea la gloria de Dios, pero para que Israel también vea la gloria de Dios. Y llegar a esta conclusión: Dios es grande, Dios es glorioso. Cuando el templo fue destruido en Jerusalén, Dios no dejó de existir. Aunque su casa, su templo fue destruida, Dios todavía existe, ¿verdad? Y es grande, y es maravilloso. Entonces, eso es lo primero que Ezequiel debe ver y resaltar en su mente y en su corazón: la grandeza, la gloria de Dios. El segundo punto es que esta visión también comunica la presencia de Dios, ya que el carro movible con ruedas significa que Dios se va a cualquier parte de su creación. Dios no está reducido solo para morar en el templo de Jerusalén. Y tampoco es reducido Jehová Dios estar solamente en la tierra de Israel, ya que muchas veces las personas paganas y tal vez hasta los judíos de cierta manera, ellos pensaban que cada región o cada nación tenía su propio Dios, y ese Dios se quedaba ahí en esa región geográfica. Pero con la figura de este carro y que lleva ruedas y que se va por todos lados como quiere, se comunica la presencia de Dios. En otras palabras, lo que los judíos necesitaban saber, los israelitas en este momento, estando en Babilonia, ellos necesitan saber que Dios ha ido con ellos, está con ellos, aún cuando ellos se encuentran en cautiverio. La presencia de Dios siempre va con su pueblo, no importa en dónde se encuentra ese pueblo. La tercera verdad que vemos aquí en esta visión es que Dios está reinando. Dios está sentado sobre su trono en este capítulo. Dios se ve como el que reina desde el cielo. Nabucodonosor puede ser el rey sobre la tierra en el imperio babilónico, ¿verdad? Porque aquí al comienzo de Ezequiel el poder es de Babilonia, como fue el comienzo de Daniel. Pero Nabucodonosor no es el rey verdadero, el rey supremo, sino Dios. Y por eso se nos presenta en esta visión que está sentado sobre su trono. La idea es: Dios está reinando.
Y finalmente, como acabamos de ver ahí al mero final de esta visión, el cuarto elemento que debe ver Ezequiel aquí y también Israel es la voz de Dios. No es un accidente que la última cosa que se escucha en este capítulo 1 es acerca de la voz de Dios, ya que Dios quiere comunicar a su pueblo que no solamente es grande y también, ¿verdad?, que está presente y que está reinando. Dios también quiere comunicar a su pueblo que Él sigue hablando con su pueblo. Dios está ahí y está hablando con su pueblo por medio de Ezequiel. La palabra de Dios es lo que ellos necesitan escuchar. Y gracias a Dios, Dios sigue hablando con su pueblo. No los ha abandonado, no los ha dejado. Dios está con ellos y Dios les está hablando. Bueno, aquí al comienzo, cuando vemos el capítulo 2, vamos a darnos cuenta que Dios va a hablar con su profeta primero, ya que siempre que Dios escoge a un profeta, lo llama de alguna manera. Y tenemos que ver eso aquí en el capítulo 2. El capítulo 2 es un capítulo algo corto, solo tiene 10 versos. Vamos a leer el llamamiento de Ezequiel aquí y ver lo que Dios le dice. Verso 1 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí, hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Bueno, aquí escuchamos las palabras de Jehová con Ezequiel. Y vemos un detalle interesante también, verso 2, lo notaron ahí. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Entonces vemos al Padre que reina y también al Espíritu Santo que le da las fuerzas y las palabras a Ezequiel. La palabra de Dios siempre viene a través de la obra del Espíritu Santo. Y aquí, para Ezequiel, no es nada diferente. Por eso se ve la presencia del Espíritu aquí. Dios le dice unas cuantas cosas a Ezequiel. Le dice, bueno, yo te estoy enviando a una casa rebelde. Bueno, eso era claro porque se encontraban en cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Yo te envío a ellos y son rebeldes. Tal vez te van a escuchar,
tal vez no, probablemente no. Pero aún así, tú debes abrir tu boca y hablarles de toda manera. No importa si escuchan o no. No importa si te reciben o no. Tú nada más debes hablar. Yo creo aquí, hermanos, vemos algo muy importante para todos aquellos que predican o enseñan o ministran ante el pueblo de Dios. De una forma muy especial aquí, Dios nos está diciendo a cada uno que sirve como su portavoz, cada uno que enseña la palabra, cada uno que anuncia el evangelio, que a veces las personas que nos están escuchando no van a poner atención en verdad. O si escuchan, no van a ser cambiados por la palabra. Tal vez ni nos acepten, tal vez nos hacen caras medias raras o feas aún cuando les estamos hablando del Señor. Nada de eso es importante. Lo único que es importante es que hablemos la palabra de Dios al pueblo de Dios. Aquí se nos recuerda la definición de un profeta, el que recibe palabra de Dios para comunicar esa palabra al pueblo presente. Podríamos añadir a esa definición aquí estos detalles del capítulo 2. Si te ponen atención o no, todavía hay que hablarles. Eres un profeta aún. Entonces, el trabajo de Ezequiel iba a ser un trabajo difícil, es el punto. Dice que ellos tienen una cabeza dura, un rostro duro, y su corazón, verso 4, también está duro. Esa es la realidad. Entonces, tal vez te escuchen, tal vez no. Probablemente no. Tú sigue predicando. Hermanos, les animo que sigan predicando. No depende tanto si nos aceptan o no, sino que estemos hablando las palabras de Dios. Eso es lo importante. Bueno, se le repite, ¿verdad? En el verso 7 y en el 6, que son una casa rebelde. Son muy rebeldes, verso 7. Mas tú, hijo de hombre, verso 8, oye lo que yo te hablo y abre tu boca. Y dice el verso 8 un detalle interesante, come lo que yo te doy. Dios le da un rollo para que se coma, ¿verdad? Este profeta Ezequiel. Muy semejante a lo que se ve en el Evangelio, en el Apocalipsis de Juan. Ahí se le da un rollo para que se coma también el apóstol Juan. Y con esta acción se le está dando esa palabra. En otras palabras, el rollo representa la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y cuando él se la come, eso simboliza que Ezequiel está recibiendo esa palabra y está penetrando hasta el corazón de Ezequiel. Él tiene que tener esta palabra en su corazón, por dentro, y por eso se ve el símbolo, ¿verdad?, de comerse este rollo. Dice que estaba escrito por dentro, por delante y por detrás, este rollo que significa que era un mensaje completo, ¿verdad? Y el último detalle que vemos en el verso 10 se nos dice que había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. En otras palabras, el mensaje de Ezequiel no va a ser un mensaje de júbilo, de regocijo, por lo menos en esta parte no. Eso viene después. En estos primeros 24 capítulos nos vamos a dar cuenta que el mensaje que tiene Ezequiel que anunciar es un mensaje de juicio. Dios ha juzgado a su pueblo y Dios le va a explicar a su pueblo por qué los ha juzgado. Ese es el contenido de la predicación de Ezequiel. No es algo bueno
aquí al comienzo, sino de endechas, lamentaciones y ayes. Bueno, así que esto nos lleva al fin del capítulo 2 de Ezequiel y pues nos da una buena entrada, ¿verdad?, a la primera visión. Ezequiel viendo la grandeza de Dios, la gloria de Dios, viendo estos 4 puntos que mencionamos en el capítulo 1 y también recibiendo su llamamiento. Su trabajo es de hablar las palabras de Dios al pueblo de Dios, sea que lo escuchen o no. Su trabajo permanece. Lo único que Dios no le dice es hasta cuándo. Y yo creo que el profeta debe hablar hasta que Dios le diga que no hable más, o hasta que ya no esté viviendo, hasta el fin de su vida. Recordando a Daniel, él ministró más de 70 años, si recordamos. Muy probablemente cuando Daniel llegó a morir tenía entre los 80 más altos o hasta 90, piensan algunos, un anciano. ¿Cuánto tiempo sirvió Daniel? El profeta del Señor necesita seguir hablando hasta que Dios le diga, hasta ahí, nada más. Bueno, eso nos lleva hasta el fin del capítulo 2, como he mencionado. Vamos a tomar una pausa en este video y en el siguiente video vamos a comenzar con el capítulo 3 y ahí veremos un poco más acerca de las primeras cosas que Ezequiel va a contemplar. Entonces, dejamos aquí por el momento. Nos veremos en el siguiente video. Que el Señor nos bendiga.